comunicación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguaje para el curso de sexto de secundaria. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las normas APA. En estas últimas clases hemos estado revisando las diferentes formas de citar y referenciar libros, revistas, periódicos y todas aquellas fuentes que nos sirven de información para nuestro trabajo. Seguramente has escuchado hablar de que existen normas y sistemas para tener un orden en todos estos puntos. El más conocido y utilizado en nuestro contexto es las normas APA. Ese es el que generalmente te van a pedir. Aunque existen otros como las Vancouver o las ISO, las APA son más conocidas. Así que entonces vamos a revisar un resumen de la última edición que ha salido recientemente, hace 2 años, la 7ª, para ver todos los aspectos nuevos que nos propone las normas APA. Las normas APA son un conjunto de reglas que ayudan a la redacción de la escritura científica, con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. La Asociación Estadounidense de Psicología, o la American Psychological Association, por sus siglas en inglés, mejor conocida como APA, es una institución científica creada en 1892, donde un grupo de profesionales, entre ellos antropólogos, psicólogos y empresarios, se les ocurrió crear un formato establecido para la correcta escritura científica. Actualmente cuenta con más de 121,000 miembros, entre los que se destacan educadores, consultores y estudiantes. El año 1929 crearon un formato estándar con un conjunto de normas que tomó el nombre de Manual de Publicaciones de la APA. Y es así como se iniciaría este modelo para todos aquellos que deseen redactar sus trabajos de manera prolija. Desde su fecha de creación hasta la actualidad, existen 7 versiones oficiales de este manual. La primera vio la luz en 1952, la segunda en el año 1974, la tercera en 1983, la cuarta en 1994, la quinta en el 2001, la sexta en el año 2009 y la 7ª en el año 2019. Cada una de las ediciones han ido evolucionando en su escritura de acuerdo a las necesidades de estudiantes, educadores e investigadores. Las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como márgenes y formatos del documento, puntuación y abreviaciones, tipo y tamaño de letra, construcción de tablas y figuras, además de la citación y referencias. Formato único que ayuda tanto a quien redacta como a quien lo lee. Empecemos hablando del formato de presentación de un trabajo bajo las normas APA. Los trabajos escolares generalmente tienen una portada, índice, introducción, contenido, conclusión y referencias. La portada es la hoja que muestra el nombre y datos del trabajo. No tiene ninguna decoración e intenta ordenar el texto al centro. Primero tiene el título del trabajo y dejando un espacio se escriben los datos necesarios como el nombre del estudiante, el colegio, el curso, el nombre del docente y la fecha en que se entrega el trabajo. No debe tener número de página. El índice no es necesario para los trabajos en normas APA, pero aún sigue siendo pedido. Entonces, si es necesario hacer un índice, se debe escribir una lista en orden vertical, donde esté cada título y subtítulo enumerado, y al lado contrario escribir la página donde se encuentra cada uno. Si un título lleva subtítulos, se recomienda que al menos haya 2 subtítulos. La introducción es donde mostramos el tema de nuestro trabajo, las cosas que queremos enseñar o sus objetivos y el orden del trabajo. Con esos 3 datos, la introducción va a servir para llevar a las personas a conocer todo lo necesario.
El contenido va a ser donde va a ir toda la información del trabajo. Puede llevar todo tipo de títulos y subtítulos, pero nunca se debe escribir como título las palabras desarrollo o contenido. Es la parte más importante y puede tener imágenes, figuras y tablas. La conclusión es donde van a ir las cosas más importantes de todo el trabajo. Se debe mencionar los puntos que se quiere que el lector aprenda después de leer todo el escrito. Por último, existe la sección de referencias, donde se detalla las páginas, libros, artículos y demás fuentes que sirvieron para el desarrollo del trabajo. Formato de la hoja. Las normas APA tienen unos requisitos antes de empezar la redacción. Por ejemplo, todos los trabajos deben tener un margen de 1 pulgada, es decir, 2,54 centímetros, a cada lado de la hoja. El tamaño de la hoja es carta y esta debe llevar la enumeración en la esquina superior derecha que indica al lector en qué página del trabajo se encuentra. Ninguna palabra o número puede salir del margen. Todos los textos se componen de párrafos y en las normas APA estos tienen una sangría, que es un espacio de 1,27 centímetros o media pulgada. En todos los párrafos siempre hay una sangría en el primer renglón. Citas y referencias. Las citas y referencias son importantes en cada trabajo. Aquí decimos de dónde proviene cada dato de nuestro texto y con esto evitamos el plagio. Las referencias están al final y son una lista en donde se escribe el autor, la fecha, el título y la fuente de cada artículo consultado. Aquí la sangría es diferente, pues en vez de estar en el primer renglón, ahora va a estar en todos los renglones de cada párrafo. Las referencias pueden cambiar según la fuente. Veamos algunos tipos de referencia más importantes. Por ejemplo, una referencia de página web. Se escribe el nombre del autor o los autores empezando por el apellido. Si la web es de una organización sin autores, se usa el nombre de la organización. Luego va la fecha específica de publicación, entre paréntesis. En cursiva, el título de la página web, seguido de la fecha de recuperación del texto, día, mes y año. Y finalmente, la URL completa. Si se pueden usar diferentes fuentes, ¿podemos copiar parte de ellas? Sí, para esto existen las citas. Una cita bibliográfica es un fragmento de texto que se reproduce tal cual como el autor lo plantea, acompañado de la mención de la fuente consultada. La forma en que se incluyen estos dentro del trabajo es a través de paréntesis, en el mismo contenido y al final del trabajo en la lista de referencias. Siempre que se incluye una idea de otro autor en el texto, esta debe llegar con un propósito a formar parte integral del trabajo. El siguiente esquema permite visualizar una forma básica de citación. El enfoque desde el que se aborda esta investigación es cualitativo, de acuerdo con lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista 2010. La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Página 56. En este estudio, el fenómeno que se desea abordar es la evaluación del aprendizaje, desde el punto de vista de las prácticas que los docentes desarrollan en el aula para implementarla. Las citas deben tener el nombre del autor, el año en que se escribió y el número de página donde viene la frase o el párrafo copiado. Las citas también tienen diferentes tipos. Por ejemplo, en este caso podemos decir que la cita resalta más, ya que tiene toda la información del autor al final. Se conoce mejor como cita parentética. En otros casos, antes de escribir la frase, se puede mencionar primero al autor y resaltarlo más. Esta se conoce como cita narrativa. Si las citas tienen más de 40 palabras, se deben dejar en un párrafo aparte, en donde todos los renglones tienen sangría.
También existen las citas parafraseadas. Estas dicen con tus propias palabras la parte que tomaste de otros textos. Si quieres que la cita sea parentética, puedes dejar toda la información del autor al final. Pero si al contrario quieres una cita narrativa, deja la información al principio resaltando al autor. Por último, hay algunas abreviaturas importantes que se deben conocer. SF significa sin fecha. Se utiliza para la información que no tiene fecha de publicación o actualización. ETAL se refiere a cuando un artículo consultado tiene más de un autor y funciona muy bien para las citas. La P o WP se refiere a la página en que se encuentra la cita. Este fue un resumen de las normas APA en su 7ª edición. Ahora que ya hemos revisado de forma resumida cada una de las normas nuevas que han salido en esta 7ª edición, te voy a plantear un ejemplo de un trabajo escrito para estudiante, porque también hay para profesional. En este caso lo que nos interesa es de estudiante. Esta plantilla que vamos a revisar en este caso, la puedes tú conseguir en la página oficial de APA. ¿Ya? Entonces vamos a partir por la portada. ¿Qué va a tener una portada? Simplemente estos datos. No debe tener ningún adorno, nos indica. Un título. Ahí en ese espacio que ves como un cuadrito puedes colocar tal vez algún logo. Nombre del autor, es decir, tu nombre como estudiante, la institución educativa o el nombre del colegio, el curso, el nombre del profesor y la fecha de presentación. Absolutamente nada más. Pasamos al siguiente. No necesariamente puede haber un índice o tabla de contenidos. Las normas APA no dicen que es imprescindible, pero sí te la van a pedir para poder tener un orden en las diferentes páginas. ¿Qué debe tener? Simplemente todos los subtítulos que conforman tu trabajo seguidos de la página. Es importante recordar que nunca pueden estar solitos. Si va a haber subtítulos, mínimamente debe haber 2, ¿no? Entonces, si se fijan, hay sangrías para ir representando títulos y subtítulos según la categoría. Tenemos el tercero, que nos habla de el contenido mismo. Ya tanto para la introducción como para el contenido, este va a estar a partir de párrafos. Cada párrafo con su sangría en la primera línea. Nada más, el resto es un tamaño de letra en 11 y interlineado doble. Para hacer citas, ¿no? En el siguiente cuadro tenemos las citas. Hay 3 formas. En una cita literal, como la que vemos acá, con comillas, y al final nombrando entre paréntesis a quién pertenece la cita. O la parafraseada, ¿ya? Que no lleva comillas. Cuando hay más de 40 palabras en una cita, como vemos en este caso, está en un párrafo distinto. Y al final también está la referencia a quién pertenece. Entonces, cuando es más de 40 palabras, debe ir en un párrafo aparte. No debemos olvidar que el número de página en cada una de las partes que conforman el trabajo va en la parte superior. Y como vemos, número 3. Finalmente, las referencias, que es lo que nosotros también conocemos como bibliografía. Se va a nombrar en orden alfabético, o también puede ser en el orden que aparece en las citas, cualquiera de ambos casos, de esta forma. Si se fijan, ¿dónde va a estar la sangría? A partir de la segunda línea, y nos dice el tamaño, 1,27 centímetros. Desde acá empieza la referencia, la primera línea va desde el costado, las demás van con sangría. Entonces va a ser de esta forma como vamos a nombrar cada una de las fuentes que componen nuestro trabajo. Para que tú puedas verlo a detalle, también te puedes descargar esta plantilla, ve a la página oficial de APA, la descargas y en base a ella puedes ir editando tu trabajo. Entonces, desde ahora en adelante, mantén tus trabajos en orden. Es importante que lo tengas así para que cualquier persona que vaya a leer tus trabajos sepa dónde encontrar qué elemento. Entonces, dicho esto, me despido y te espero en una próxima clase para seguir aprendiendo sobre la materia de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima.
Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.